Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a terminar leyendo el libro de Esther, pero el texto griego, uno de los libros del Antiguo Testamento. Pero este libro, pues como ya se lo hemos publicado a todas las personas, pues no lo tienen los judíos y tampoco el canon breve, solamente lo tiene la Iglesia Ortodoxa, la griega, y nosotros los católicos o cristianos, ¿no? ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque está escrito en griego. Y bueno, ya hemos visto algunas diferencias que hay entre el libro escrito en hebreo y este libro escrito en griego. Me han preguntado el por qué está escrito en griego. Yo les he dicho que porque estaba el pueblo desterrado. El pueblo de Israel estaba desterrado, habían sido invadidos por el rey Nabucodonosor segundo, el rey de Babilonia. Llegó y destruyó el templo de Jerusalén, el que había mandado hacer Salomón. Qué mala suerte, ¿verdad? Pues no, no era mala suerte. Qué mal Purín, suerte, ¿verdad? Porque Purín se llama suerte, ¿no? Es este plural de Pur, que significa suerte. Quemar Pur. Pues miren, aquí la situación es de que en aquel entonces el idioma griego pues era muy requerido, ¿no? Entonces, pues por eso escriben en griego, el agiógrafo escribe en griego y por eso tenemos esta literatura en griego. Y bueno, estos son datos históricos, yo la verdad no soy historiador, entonces pues ustedes lo pueden investigar, lo pueden obtener de una mejor manera. Yo solamente les doy la nota, ¿sí? De que pues fue escrito en griego. Y los judíos dicen, no, pues está escrito en griego, eso quién sabe quién lo escribió, eso no lo escribió un judío, un compatriota, y entonces ellos aceptaron nada más el otro escrito. Pero si vemos que tiene una gran diferencia, ¿eh? Bastante. Simple y llanamente, la actitud y la conducta de la protagonista que es Esther. Pero vamos a leer el capítulo número 8 en el que nos habíamos quedado. Dice, aquel mismo día el rey Artajerjes regaló a Esther todo lo que había pertenecido a Amán, el enemigo. Esther le dijo al rey que Mardoqueo era su pariente y el rey lo mandó llamar. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo nombró administrador de todos los bienes que había sido de Amán. Luego Esther habló nuevamente con el rey y echándole a sus pies le suplicó que anulara la malvada orden de Amán y todo lo que había hecho contra los judíos. El rey tendió hacia Esther su cetro de oro. Ella se levantó y de pie ante él dijo, si a su majestad le parece bien y si realmente su majestad me quiere, que se escriba una orden que anule las cartas de Amán que envió en las que ordenaba exterminar a los judíos que hay en el reino. Pues cómo podré soportar la desgracia que está por caer sobre mi pueblo y cómo podré salvarme si mi patria va a ser destruida. El rey contestó entonces Esther, yo te he dado ya los bienes que eran de Amán y a este lo hice colgar en la horca por haber atentado contra la vida de los judíos. Si quieres algo más, lo autorizo a escribir en mi nombre lo que mejor les parezca y sellen las cartas con el sello real. Pues una carta firmada en el nombre del rey y sellada con mi sello no se puede anular. Los secretarios del rey fueron llamados, era el día 23 del mes primero, o sea, el de Nisan del mismo año, y fue escrito a los judíos todo lo que Mardoqueo ordenó a los gobernadores regionales, provinciales de 127 provincias, que se extendían desde la India hasta Etiopía, en la lengua de cada provincia. Las cartas fueron firmadas, nombre del rey, y después selladas con el sello real. Fueron llevadas por medio de correos. En ellas el rey autorizaba a los judíos en cualquier ciudad donde vivieran a seguir sus propias leyes y a defenderse, a hacer con sus enemigos y adversarios lo que quisieran. Todo esto debería hacerse en un mismo día en todo el reino de Artajerjes. El día señalado era el 13 del mes 12, o sea, el mes de Adar. Esta es una copia de la carta. El gran rey de Artajerjes saluda a los gobernadores de los 127 provincias desde la India hasta Etiopía y a sus leales súbditos. Hay muchas personas que al recibir grandes honores de la generosidad de sus bienhechores se llenan de orgullo y no solo procuran tratar injustamente a mis súbditos, sino que no pudiendo resistir tantos honores, se dedican a hacer planes contra sus bienhechores.
No se contentan con ser desagradecidos con los hombres, sino que se llenan de orgullo al verse aplaudidos por los tontos y se imaginan que pueden escapar del justo castigo de Dios, que siempre lo ve todo y aborrece el mal. Los gobernantes confían a veces el gobierno de los asuntos a hombres que consideran amigos, pero estos muchas veces los persuaden a hacerse cómplices de crímenes contra personas inocentes y a causar males irreparables. Con engaños y mentiras malévolas traicionan la sinceridad y las buenas intenciones de los gobernantes. Esto puede verse no solamente en las historias antiguas que nos han transmitido, sino también ahora. Basta con abrir los ojos para darse cuenta de la cantidad de crímenes cometidos por esa peste de gobernantes indignos. Por eso mis esfuerzos se enderezarán en el futuro, asegurar a todos los hombres un reino tranquilo y pacífico, efectuando los cambios necesarios y juzgando siempre con la mayor bondad posible los asuntos que lleguen a mis manos. Yo había recibido como huésped al macedonio Amán, hijo de Amedata, que en realidad no era de origen persa, sino extranjero y muy alejado de mi bondadosa manera de ser. Y él había experimentado la bondad con que trato a todas las naciones, hasta el punto de que fue proclamado padre del rey y reverenciado por todos, la segunda persona en dignidad después de mí. Pero él no supo llevar tan elevado cargo, sino que tramó quitarme el reino y la vida, y valiéndose de enredos y engaños pidió la muerte para Mardoqueo, quien me había salvado la vida y siempre que había hecho beneficios, y para Esther, mi intachable compañera en la dignidad real, lo mismo que para toda la nación. Por estos medios pretendía tomarme desprevenido y quitarles a los persas el dominio y pasárselos a los macedonios. Pero yo he averiguado que los judíos, a los cuales este pésimo criminal quería exterminar, no son malhechores, sino que viven de acuerdo con leyes sumamente justas, y que son hijos del gran Dios altísimo y viviente, quien lo mismo a mí que a mis antepasados nos ha conservado el reino en estado floreciente. Así pues, no se debe hacer ningún caso a las cartas que envió Amán, porque él, que fue quien tramó todo esto, ya ha sido colgado en la horca junto con su familia delante de las puertas de Susa. De esta manera, Dios, que tiene poder sobre todo, le dio prontamente el castigo que merecía. Copia de esta carta deben colocarse en todo lugar público y debe permitirse a los judíos vivir de acuerdo a sus leyes. También deben los demás ayudar a los judíos para que se defiendan de quienes los ataquen el día 13 del mes 12, el mes de Adar, en caso de que se encuentren en dificultades. Porque Dios, Señor de todas las cosas, ha hecho que este día sea un día de alegría y no de exterminio para el pueblo elegido. Y ustedes los judíos, entre otras fiestas y conmemoraciones, deben celebrar con toda alegría este día conmemorable, para que tanto ahora como en el futuro tengamos prosperidad yo y los persas bien dispuestos, y al mismo tiempo sea para mis enemigos un recuerdo de su instrucción, de su destrucción. Si alguna ciudad o región no cumple estas órdenes, será terriblemente destruida con las armas y el fuego. Ningún hombre volverá a acercarse a ella, y hasta las fieras y las aves sentirán horror de ese lugar. Las copias de la orden deben ser publicadas a la vista de todos en el reino, para que los judíos estén preparados aquel día para pelear con sus enemigos. Los correos partieron a toda prisa a caballo para cumplir lo que el rey había ordenado. El edicto fue publicado también en Susa. Mardoqueo salió del palacio vestido con una túnica real, una corona de oro y un turbante de lino color púrpura. Al verlo la gente de Susa se alegró, y para los judíos todo fue luz y alegría. Y en todas las ciudades y provincias donde se publicó el decreto, los judíos se llenaron de gozo, alegría, y lo celebraron con banquetes. Además, por miedo a los judíos, muchos hombres de aquellas naciones se circuncidaron y se hicieron judíos también. El día 13, capítulo número 9. El día 13 del mes 12, llamado Adar, llegó el decreto enviado por el rey. En ese día perecieron los enemigos de los judíos. Era tal el miedo que infundían los judíos que no hubo nadie que se les enfrentara. Las autoridades de las provincias, los gobernadores regionales y los secretarios reales honraban a los judíos por miedo a Mardoqueo, pues habían recibido la orden del rey de que se le honrara en todo el reino. También, solo en la ciudad de Susa mataron los judíos a 500 hombres. Mataron también a Farsenstein, a Delpton, a Fasga, a Ferdata, a Barea, Sarbaca,
Marmásima, Arufeo, Arceo y Taitán, que eran los 10 hijos de Amán, los enemigos de los judíos, y además les quitaron sus bienes. Aquel mismo día, al enterarse el rey del número de muertos, le dijo a Esther: si los judíos han matado a sus 500 hombres, ¿qué no habrán hecho en otras provincias? Dime qué más deseas y te lo concederé. Esther le respondió: que se me permita a los judíos hacer mañana lo mismo que han hecho, y que se cuelguen la horca los cuerpos de los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hicieran así y que se les entregaran los cadáveres de los 10 hijos de Amán para que fueran colgados. Los judíos que vivían en Susa se volvieron a reunir el día 14 del mes de Adar y mataron allí 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Los judíos que vivían en las otras provincias del reino se reunieron el día 13 del mismo mes para defenderse y deshacerse de sus enemigos. Mataron a 15,000 de ellos, pero no tocaron sus bienes. El día 14 descansaron y lo celebraron con gozo y alegría. Como los judíos de Susa se habían concentrado también el día 14, no descansaron ese día, pero el día 15 lo celebraron con gozo y alegría. Por eso, los judíos que celebran el día 14 del mes de Adar con alegría, como día de fiesta, y unos y otros se hacen regalos. En cambio, los que viven en las ciudades principales celebran además el día 15 con alegría, como día de fiesta, y unos y otros se hacen regalos. Mardoqueo puso por escrito estos acontecimientos y envió cartas a los judíos en las provincias del reino de Artajerjes, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que establecieran estos días de fiesta y que se celebraran los días 14 y 15 del mes de Adar. Pues en estos días los judíos se habían deshecho de sus enemigos y que celebraban todo ese mes de Adar como el mes en que la tristeza y el dolor se cambiaron en alegría y fiesta. Todo el mes debían celebrarlo con banquetes y alegría y hacer regalos a los amigos y a los pobres. Los judíos recibieron pues el relato que Mardoqueo les había escrito, donde les contaba cómo Amán, el macedonio, les había declarado la guerra, cómo había echado la suerte para exterminarlos, y cómo se había presentado ante el rey para pedirle que él colgara a Mardoqueo en la horca, pero que los males que Amán había pensado hacer caer sobre los judíos habían caído sobre él, y que Amán y sus hijos habían sido colgados en la horca. Por tal razón, estos días fueron llamados Purim, a causa de las suertes en la lengua de los judíos se llama Purim, a causa de lo que se dice en esta carta y de lo que sufrieron y lo que les sucedió. Los judíos pues aceptaron esto y establecieron esta costumbre para ellos y sus descendientes y para todos los que se convirtieran al judaísmo. Celebrar sin falta estos días como conmemoración, de generación en generación en todas las ciudades, familias y regiones. Estos días de Purim deberían ser celebrados siempre para que jamás se perdiera su recuerdo en todas las generaciones. La reina Esther, hija de Aminadab, y Mardoqueo, el judío, escribieron todo lo que habían hecho para confirmar la carta que habían escrito acerca de la fiesta de Purim. Ellos se hicieron responsables de esta decisión y se empeñaron con su propia vida en realizar el plan. Esther estableció el decreto para siempre y todo esto se puso por escrito para que quedara de recuerdo. Capítulo número 10. El rey impuso tributos en todo su reino, que se extiende por toda la tierra y el mar. Su poder, su valor, su riqueza y su esplendor en su reino estaban escritos en el libro de los anales de los reyes de Persia y de Media. Mardoqueo reemplazaba al rey Artajerjes y fue un gran personaje en el reino, muy respetado entre los judíos. Su manera de vivir le ganó el aprecio de toda su nación. Mardoqueo dijo: Dios es el que ha hecho todo esto. Ahora me acuerdo del sueño que tuve que se refería a estas cosas. Nada dejó de cumplirse. El pequeño manantial que se convertía en un río, la luz, el sol y la gran cantidad de agua. El río es Esther, con el cual se casó el rey y a la que hizo reina. Los dos dragones somos Amán y yo. Las naciones son aquellos que se juntaron para destruir a los judíos. Mi nación son los israelitas que elevaron su voz a Dios y fueron salvados. Verdaderamente el Señor ha salvado a su pueblo. El Señor nos ha librado de todos estos males, haciendo grandes milagros y prodigios, como nunca se han visto entre las otras naciones. Porque Dios preparó dos suertes, una para el pueblo y otra para las demás naciones. Después vino el día, la hora y el momento en que estas dos suertes debían ser sacadas,
cuando Dios iba a juzgar a todas las naciones. Y Dios se acordó de su pueblo, de Israel, que es su propiedad, y le hizo justicia. Por eso los israelitas celebrarán los días 14 y 15 del mes de Adar, reuniéndose con alegría y gozo delante de Dios, y así será siempre por todas las generaciones en Israel, el pueblo de Dios. En el año cuarto del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo, que afirmó ser sacerdote de la tribu de Leví, y Ptolomeo, su hijo, trajeron la citada carta acerca de la fiesta de Purim. Afirmaron que era auténtica y que la había traducido Lisimaco, hijo de Ptolomeo, quien vivía en Jerusalén. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues así termina la historia en una forma que sabemos que es una forma griega, o escrito en griego. Y bueno, pues vemos la continuidad, en este caso pues es el decreto, en donde pues el rey echa abajo la decisión que habían tenido de eliminar a los judíos en todas las provincias y naciones. Y todo por petición de la señora Esther, de la reina, de su pareja. Fueron firmadas y fueron mandadas a todas las provincias. El anillo que le había puesto el rey a Amán, pues ahora se lo había puesto a Mardoqueo, ¿no? Y Mardoqueo ya se había vuelto uno de los principales funcionarios, ¿no? De hecho, Esther lo había puesto como administrador. Bueno, y seguimos viendo también que pues mueren los 10 hijos de Amán. Esther pide que sean colgados en la horca, ¿va? Ya los cadáveres pues, no colgan para exhibirlos, ¿sí? O sea, una acción muy tétrica, ¿no? Una actitud no muy pues, humilde, ¿no? Muy sencilla, yo diría muy fuera de lugar, ¿no? Pues ya se murieron, ya los mataron, ¿sí? A todos los que se oponían, o a todos los que querían hacerle daño a los judíos, bueno, pues voy de acuerdo que les hayan hecho el enfrentamiento y los hayan matado, ¿no? Porque, pues, era gente que no quería a los judíos. Era una cosa de cuerpo a cuerpo, por decirlo así, ¿no? Una batalla, ¿no? Una defensa de cuerpo a cuerpo. Pero ya después de que se mueren, ¿no? Y agarran los cadáveres y los cuelgan, a mí se me hace esto una situación muy fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, pues el rey le da la orden, pero no porque el rey haya querido eso, ¿no? Sino porque la reina, Estercita, fue la que le pidió al rey hacer ese tipo de exhibición. Nos menciona la cantidad de gente que había sido asesinada. Tan solo en la ciudad de Susa mataron los judíos a 500 hombres. ¿Sí? Y nos menciona aquí también que matan a los 10 hijos de Amán. El rey se entera del número de muertos. Dijo, si en esas provincias mataron ustedes, aquí en Susa mataron a 500 hombres, ¿cuántos más van a morir en otras provincias, no? Y en el versículo 13 de este capítulo 9, Esther le dice que se me permita a los judíos hacer mañana lo mismo que ya han hecho y que se cuelguen en la horca los cuerpos de los 10 hijos de Amán. O sea, yo me pregunto, ¿cómo para qué? Es una exhibición de triunfo, ¿sí? Se glorian, se satisfacen. Eso es venganza, eso es rencor, eso es odio. Y nos menciona aquí que pues esto hace Mardoqueo, ¿verdad? Y Esther, que se celebre y que se acuerde uno de todo esto, de cuando ellos fueron librados de haber sido asesinados. La libraron, ¿sí? Y lo hacen cada año, esta gran fiesta. Yo opino que la fiesta de Purim debería de recordar que Dios, su poder, hizo que el rey
quitara la orden de matar a los judíos, que Dios convenciera al rey y que cambiara su actitud, su conducta, y fuera benévolo con los judíos. Y todo por la acción que tuvo Mardoqueo de decirle al rey que había dos guardias personales allegados a él que lo querían matar. Y fue una recompensa, ¿no? Pero la fiesta sí debería de celebrarse, ¿no? Agradecerle a Dios que salvó al pueblo judío, sí, agradecerle a Dios que cambió la actitud del rey, que agradecerle a Dios que el instrumento que fue Esther para convencer al rey de que no murieran los judíos. Pero el hacer fiesta porque Amán murió, porque mataron a sus 10 hijos, porque colgaron a los cadáveres en exhibición, porque mataron a 500 hombres en Susa y 15,000 en otro. En el otro libro dice que 75,000, ¿no? Difieren de las cifras. Los datos históricos son diferentes. Acordarse de ese tipo de cosas del asesinato, pues como que no es con mucho orgullo, ¿no? No debemos nosotros de tener este, un gozo de la muerte de alguien, aunque sea un enemigo, aunque sea un malhechor, aunque sea un desgraciado, malvado, asesino, secuestrador, violador. No podemos alegrarnos. Podemos decirle, Señor, gracias porque has quitado de en medio a ese tipo de personas que nos están haciendo daño, a los que te conocemos, te amamos y servimos. Pero la verdad es que, como les vuelvo a reiterar, a mí se me hace una exageración eso de que hay que colgar los cadáveres de los 10 hijos de Amán, ¿no? Sí. Es una cosa así como que yo no la acepto muy fácilmente. Y no porque tenga yo un sentimiento diferente, sino porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que hay que amar al prójimo y al enemigo, hacerle un bien y mínimo pedirle a Dios por él. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo, a uno de los reos o ladrones con los que fue crucificado, le ofrece, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una de sus frases que dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les dice al rico, le dice, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, después vienes y me sigues. Le da la oportunidad de salvarse. ¿Sí? Cuando resucita a Lázaro, les hace ver que nuestro Padre Dios es el que tiene el poder y al que hay que agradecer, le dio gracias. Nuestro Señor Jesucristo le pidió a nuestro Padre Dios para resucitar a Lázaro. No llegó y luego en caliente, ¿no? Lean el Evangelio con calma, léanlos, para que se den cuenta de la forma diferente. No es así como nos está presentando esto, ¿no? No le pedimos a Dios, Señor, permíteme matar al asesino, permíteme convencer a la justicia, a la ley, para que me dé permiso de aniquilar a los malvados, ¿no? ¿Sí? En nuestro mundo todavía existe la pena de muerte. Dirán muchos, pues es que se necesita porque hay un descontrol, ¿no? Pues mataríamos, no sé, pero vamos a poner una cifra. Tendríamos que matar al 33% de la humanidad. Sí, ¿no? Porque hay mucho malvado, ¿eh? Mucho asesino, mucho secuestrador, mucho violador. Entonces, imagínense que se publicaran leyes en donde dijeran, pues hay que matar a todo el malo en todos los países, ¿no? Pena de muerte en todos los países. Ya lo permitió la ley, es como aquí que permitió el rey, ¿no? Asesinar y matar, ¿no? Y Dios está muy contento de todo esto. No, ¿quién es el creador, nuestro Padre Dios?
¿Quién nos dio nuestra vida, el soplo que se lo dio a Adán y Eva? Pues nuestro Padre Dios. ¿Quién nos ha dado el Espíritu Santo? Nuestro Padre Dios. ¿Quién nos ha traído la salvación? Nuestro Padre Dios. ¿Quién es el que tiene paciencia y nos ha perdonado nuestros pecados? Nuestro Padre Dios. ¿Sí? ¿Quién nos da la oportunidad de conocerlo, amarlo y servir? Pues Él. Lo conocemos, lo amamos y lo servimos, ¿sí? Porque Él nos da la oportunidad, no porque nosotros seamos muy capaces, inteligentes, sabios. No, 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 no. Entonces, todo esto yo por eso se los transmito conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y les he mencionado algunos pasajes. ¿Qué hizo con la adúltera? Nadie te ha juzgado, le dijo, ni yo te voy a juzgar. Ve y no vuelvas a pecar, le dijo. Entonces, vemos otros detallitos, ¿no? Que habla y le dice a los fariseos, a los escribas, les dice, raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿sí? Sí, los insulta. ¿Pero por qué? Pues porque estaban maltratando al prójimo, porque estaban guiando mal. Un ciego guía a otro ciego, les decían. Porque dicen que ven, por eso están ciegos, les dicen. Entonces se enojan, ¿no? Pero en ningún momento los hirió de muerte. Pudo haber nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó cuando Santiago y Juan le dijeron, maestro, solicitamos permiso de quedar ahí en Samaria para pernoctar y seguir nuestro camino hacia Jerusalén y no nos han querido recibir porque vamos a Jerusalén por ser judíos? Y Santiago y Juan le dicen al maestro, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y los destruyamos? Y nuestro Señor Jesucristo, no, 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 no. ¿Cómo? Eran enemigos, ¿no? Enemigos de la palabra, enemigos de la doctrina, enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo pues, no venía a eso. Él dijo, vengo a las ovejas perdidas de Israel. A las que están con Él, no había problema, están con Él. Pero así lo menciona. Es otro pasaje bíblico, ¿sí? En donde vemos la situación en la que se encuentra nuestro Señor Jesucristo dando amor, dando felicidad, ayudando al prójimo. Le da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En otra nos dice que le da de comer a 4,000 hombres, ¿sí? Y todavía sobra comida. Él viene a proveernos de vida mundana y terrenal, pero también de vida espiritual. Entonces, y nos damos cuenta que aquí en este libro, tanto en el libro escrito en hebreo como en el libro escrito en griego, la historia nos dice, nos pronuncia que el rey tan convencido quedó de que no mataran a los judíos, que tan convencido quedó de que hay que matar a los enemigos. Y no solo eso, sino que le permite a Esther, le da el consentimiento de colgar a estos 10 hijos de Amán. Pues a lo mejor eran muy malvados, muy malos, no sé, a lo mejor si dejamos uno vivo se va a vengar de nosotros, ¿no? Va a venir la rebelión de las máquinas, ¿no? Y va en contra de todos nosotros los judíos, ¿no? No era para tanto. Yo, en mi opinión, esa es mi observación, ¿no? Y que la fiesta de Purim pues se celebre pensando en que Dios lo salvó de la muerte, nada más, ¿sí? Y que un instrumento fue Esther, ¿sí? Para convencer al rey, ¿no? Pero aquí dice, fíjense cómo dice en el versículo número 20 de este capítulo número 9, dice que Mardoqueo puso por escrito estos acontecimientos y envió cartas a los judíos en las provincias del reino de Artajerjes, tan cercanas como lejanas, ordenándoles que establecieran estos días de fiesta y que celebraran los días 14 y 15 del mes de Adar, pues estos días los judíos se habían deshecho de sus enemigos. O sea, está pidiendo que se acuerden de que se habían deshecho, no, que se acuerden de que Dios los había salvado. ¿Se dan cuenta de la ironía? ¿Se dan cuenta de este mandato? Y que celebraran todo este mes de Adar como el mes en que la tristeza y el dolor se cambiaron en alegría y fiesta. Todo el mes debía ser celebrado con banquetes, alegría, hacer regalos a los amigos y a los pobres.
Los judíos recibieron pues el relato de Mardoqueo que les había escrito, donde les contaba cómo Amán, el macedonio, les había declarado la guerra, cómo había echado la suerte para exterminarlos y cómo se había presentado ante el rey para pedirle que colgaran a Mardoqueo en la horca, pero que los males que Amán había pensado hacer caer sobre los judíos habían caído sobre él y que Amán, sus hijos, habían sido colgados en la horca, primero asesinados y después colgados. Por tal razón estos días fueron llamados Purim a causa de las suertes. En la lengua de los judíos se llama Purim. Y en causa de que se dice que esta carta y de lo que sufrieron y lo que les sucedió y la causa, todo fue escrito. Entonces se dan cuenta cómo aquí aclara que la fiesta es para celebrar que habían acabado con sus enemigos. Y Cristo nos dijo amar al prójimo y principalmente a tus enemigos. No, pues está como medio difícil, ¿no? Para los judíos entender. Lógico, pues ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo, como les he dicho yo, ellos lo toman como cualquier personita, ¿no? Sí, como un compatriota profeta de los más bajos profetas, ¿no? Sí. Y los más decentes, ¿no? Porque los peores, pues, dicen que es que no saben quién era su padre, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, porque José pues fue quien lo cuidó y le dio, como quien dice, su protección, ¿no? Pero que era un hijo de un desconocido, ¿no? Según los judíos así dicen, ¿no? Los más groseros y grotescos, ¿no? Pero bueno, así hemos concluido este libro. Espero que pues hagan una comparación de uno y otro para que ustedes tengan la mejor información. Recuerden, yo no quiero que ustedes me crean en mi forma de pensar, porque esa es mi forma de pensar. Ustedes tienen la suya. Es importante que le pidan al Espíritu Santo, hagan oración al Espíritu Santo, pídanle al Espíritu Santo que los ilumine para entender todos estos sucesos históricos. Yo les propongo el mío, les he expuesto el mío, pero los suyos son muy importantes que los analicen. Pídanle a Dios, pídanle al Espíritu Santo, ¿no? Que los ilumine para poder entender esta situación histórica, ¿no? Y es una fiesta que los judíos hoy en día pues la siguen celebrando. Les digo que es como un carnaval de los judíos, ¿no? Podríamos decir que es como su carnaval, ¿no? Sí, ¿no? Porque se regalan dulces, galletitas, cantan, se emborrachan, ¿no? De tanta alegría, pero de que se acuerdan de que sus ancestros habían matado, habían asesinado, habían eliminado a sus enemigos, y después no solo eso, sino que Estercita todavía pidió colgar los 10 hijos y asesinados de Amán, su enemigo, ¿sí? Yo no les voy a decir que estaba mal Amán, no, sí estaba mal, ¿sí? Pero bueno, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. El único es nuestro Padre Dios. Este es un libro histórico. Esto es algo que ellos nos cuentan. Yo no estuve ahí. Lo estamos analizando, lo estamos leyendo y pues se nos quedan muchas dudas de las actitudes de los judíos y de que hoy en día todavía sigan con esas estupideces, ¿no? Si hay algún judío que está celebrando el Purim, dándole gracias a Dios de que no fueron aniquilados todos los judíos, bien por él. Pero si hay un judío que está agradeciendo la suerte que tuvieron del convencimiento que tuvo el rey por medio de Esther para acabar con los enemigos y acabar con los asesinos y con todos los que querían matarlos, pues como que no está bien ese judío, en mi parecer, ¿eh? Pero bueno, ustedes tienen la mejor opinión. Yo solamente se las nombro de esta manera. Que Dios los bendiga y vamos a seguir explicando algunos otros libros posteriormente y pidan por mí y yo pido por ustedes.